Agradezco la presencia aquí en el estudio de la doctora Sofía Valtierra. Ella es médico internista y geriatra. Viene aquí a explicarnos lo referente, cosas tan interesantes que a lo mejor no nos ha caído el 20 de lo que estamos pasando en este periodo de la pospandemia. Doctora, le aprecio mucho que haya venido aquí con nosotros a explicarnos qué está pasando en esta pospandemia. La verdad es que mucha gente se está volviendo loca. Y loca en el sentido figurado de que tiene muchas reacciones después de haber tenido COVID. Así es. Y sintomatología de Fatiga. Mucho sueño, fatiga, Problemas de memoria, lagunas, sí. ¿Esto es común? ¿Esto tendría que pasar? Sí, todo esto nace a raíz de un comentario que te pongo en redes que dices, a la gente se le olvidó COVID. Estoy de acuerdo. Sí. Pareciera que se nos olvidó que COVID existe, pero en parte la vida sigue, Sergio. O sea, COVID trajo una gran cantidad de problemas a nivel psiquiátrico. O sea, si tú te fijas, incluso nuestro secretario de Salud acaba de iniciar ahí una campaña intensiva contra la salud mental en adolescentes y niños, porque fueron un grupo de la población muy afectado por pandemia. Entonces, lo que te decía ahorita, seguimos teniendo gente que no cuenta con un esquema de vacunación. Hay gente que jamás... Ese es un grave error. Así es. Hay gente que jamás se puso una vacuna, siguen teniendo creencias de que pues no, me va a hacer daño, me va a causar cáncer. Y definitivamente el estar vacunado te protege contra no morirte. O sea, disminuye, eso ya está aprobado, la mortalidad. Pero sigue habiendo muertos. Así es. O sea, por COVID, ya es mucho menos, la verdad te puedo decir. ¿Por qué? Porque las variantes que hemos tenido no han sido como una delta. Y algo importante que tú comentabas ahorita, esas secuelas que empezamos a ver post pandemia van a ser una pauta para que veamos qué pasó post COVID. ¿Qué pasó después de esa variante que ocasionó tantos problemas, que mandó a tanta gente a hospital? Incluso no nada más eso. Acuérdate que después de Delta viene Omicron, su variante es de Omicron, o sea, no ha terminado, seguimos teniendo eso. Preguntabas tú de la vacuna de Abdalá, porque te comentaba, nadie la quiere y con justa razón. O sea, no podemos recomendar a la población aplicar una vacuna que solamente fue aprobada por COFEPRIS y que no tenemos una autorización a nivel internacional por un organismo como es la OMS, como es la OPS, calificado. Hasta ahorita, hasta el momento, sigue siendo una vacuna que le falta sustento. Que, como te lo dije ahorita, así empezó CanSino. En su momento, a mí, en plena pandemia que se aplica CanSino, mucha gente tenía sus dudas sobre CanSino y aún así, si recordarás, proceso así es, de que tenían, no me la voy a poner y qué pasa, y CanSino ya es una vacuna aprobada, lo veíamos en la lista que te mandé. Entonces, yo creo que COVID es algo que, como lo que hemos dicho siempre, es algo que va a ir avanzando, vamos a ir viendo qué va pasando. Tenemos ya más de un año, yo les comento ahorita, los últimos refuerzos que la mayor parte de la población se aplicó fueron diciembre del año pasado. O sea, tenemos ya más de un año con muchos pacientes que no cuentan con ningún refuerzo o ninguna vacuna, ¿no? En su defecto. ¿Debemos de vacunarnos otra vez? Debemos de vacunarnos y yo creo que eso va a ser algo que debe de venir a futuro. Las autoridades sanitarias deben buscar. Me comentabas ahorita que se publica de una vacuna que... Sí, Estados Unidos acaba de hacer un anuncio que a la letra dice a grandes rasgos: Estados Unidos aprueba otra vacuna de refuerzo contra COVID-19 para adultos mayores. Va a desplazar... Que es lo que yo te comentaba de esta cuestión y siempre le explico al paciente de la bivalente, monovalente de Pfizer y Moderna, ¿no? Pfizer ya vacuna monovalente en aquellos que ya tienen su esquema primario ya no es una vacuna que aplicamos la bivalente. ¿Por qué bivalente? Porque ya incluye subvariantes de Omicron. Entonces, tienes esta protección que hasta ahorita no ha habido otra variante, o sea, tenemos subvariantes de Omicron que son los que andan circulando. Entonces yo creo que yo siempre le he dicho a la población, ¿quiénes fueron nuestro grupo más golpeado durante pandemia? La gente que más mortalidad tuvo, el diabético descontrolado, el hipertenso, el que tenía obesidad, el adulto mayor con un estado de inmunosupresión, el paciente que fumaba, el paciente oncológico.
Entonces, ¿qué tenemos que ir modificando todos estos factores? Mientras nosotros en nuestro sistema de salud no vayamos captando ese paciente diabético, oye, hay que meterte en cintura, hay que controlar tus niveles de glucosa, hay que empezar a manejar sobre todo la cuestión del peso en gente que tienes con la obesidad, incluso si tú recordarás, fue una de las cuestiones en los niños, en los adolescentes que marcaban como primer factor de riesgo para aplicar vacuna. Entonces, son cuestiones que fuimos viendo en la cuestión del tiempo que decías, bueno, estos son factores de riesgo, hay que cuidarlos. Doctora, le voy a preguntar algo tan básico y tan importante que seguramente no me van a dejar mentir las personas que nos están viendo a través de Telezócalo Nocturno. A ver, ¿qué debo hacer yo? Yo voy a poner un ejemplo. Yo era una persona normal, no tenía somnolencia, no me dolía la cabeza, no tenía presión arterial, pero me dio COVID y después de estos 2 años post-COVID, ahora resulta que mi cuerpo se volvió loco. ¿Qué debo hacer? ¿Qué recomienda usted hacer de aquí al resto de mis días? Esa es una buena pregunta porque nuestra sociedad mexicana tiende a ser la clásica de que la frase clásica, yo nunca había pisado un doctor hasta ahorita, nunca había tenido que ir con un doctor. Yo creo que lo que te comentaba ahorita, personas mayores de 50 años, Sergio, hay que empezar a hacer esos chequeos y esas rutinas de forma más periódica, ver cómo está mi glucosa, ver cómo está mi colesterol, ver cómo está mi riñón, si fumo, pues tengo que bajarle al cigarro, si no practico ejercicio, yo sé que tú eres en eso algo, visto que vas a maratones, el ejercicio es algo que... No lo voy a dejar. Y es algo que incluso se consideró un factor protector en COVID, la gente que hacía ejercicio. Entonces, ese tipo de cuestiones tenemos que fomentarlas, tenemos que fomentar el que la gente acuda a hacerse chequeos, a que si tengo lagunas mentales, si tengo más de 50 años y siento que estoy teniendo problemas de memoria, acudir con tu médico para ver, a ver, tengo un problema real, no real, y cómo el médico va a ir dándole seguimiento en la parte cognitiva, o sea, de memoria, a ese problema que yo refiero, que puede ser que sea algo, digamos que tienes que ponerle atención, o es algo que simplemente le puedes decir, no se preocupe, lo vamos a vigilar. Pero tengo datos de personas que no son adultos mayores. Aquí en la redacción de Zócalo Saltillo hay personas que ahora tienen presión arterial variante. Incluso hubo mucha gente, Sergio, que se lo achacó a la vacuna y que sí fue por la vacuna. Yo creo que COVID, el virus como tal, actuó como un agente disparador, o sea, fue un trigger, fue algo que simplemente encendió la mecha de cuestiones que ya podíamos traer y que simplemente se activaron, pero yo creo que en ese punto de que se activaron es donde nosotros debemos de parar las antenas y decir, ok, ¿qué tengo? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Y qué voy a hacer, verdad? Porque incluso si tú recuerdas también, por parte de Secretaría de Salud, y hubo una cuestión ahí que sí causaba cáncer. Y había gente que decía, oye, es que hay muchos virus que causan cáncer, Sergio. Hepatitis B, hepatitis C, te pueden llegar a desarrollar cáncer, un virus de Epstein-Barr, virus de papiloma humano, son virus y pueden llegar a desarrollar un cáncer. Entonces, COVID es un virus que, insisto, no sabemos, no puedes decir que va a ser la excepción, pero ¿qué comentábamos? Lo vas a tener que vigilar. Okay. Vas a tener que vigilar de cerca qué pasa con todos estos pacientes que tuvieron un COVID leve, un COVID moderado, un COVID severo. Te comentaba ahorita en la parte cognitiva, yo como internista, como geriatra, qué pasa en la memoria de estos pacientes que tuvieron, aunque sea un COVID leve, y que te refieren, oye, siento que estoy teniendo olvidos y que mis olvidos, pues yo nunca los había tenido y ahorita es un problema. Hay incluso ahorita iniciativas para detección de problemas cognitivos en estas personas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que ya a partir de los 50 años podemos llegar a tener factores de riesgo genéticos que desencadenan un Alzheimer, por ejemplo. Entonces, ejercicios básicos en casa, por ejemplo, ¿qué se pueden hacer? Más que ejercicios básicos, es hacer esta rutina de que te digo, ok, ¿el ejercicio ayuda? Sí, sí ayuda. ¿Una buena dieta ayuda? Sí, sí ayuda. Pero, por ejemplo, para el tema de las lagunas mentales, leer... La cuestión de la lectura es algo que incluso en deterioro cognitivo siempre va a ser un factor protector. Digamos que aquella persona que lee, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿cuántos teléfonos no sabemos de memoria?
Sergio. Ya no nos sabemos ninguno. Ya no nos sabemos ninguno. Yo el sabía celular todos. se convierte en nuestra memoria. Antes, si tú recuerdas, la gente se sabía el de la abuelita, el de la tía, Claro. el de la mamá, el del papá, el de tu casa, el del trabajo. Y esos son ejercicios mentales. Esos son ejercicios mentales. Y yo siempre les pongo ese ejemplo clásico. O sea, vamos a intentar aprenderte el teléfono de tu casa, de tu abuelita, de tu mamá, porque son números, son series numéricas que quieras o no. Claro. Guiarlo ya como una rutina, ya no uses el celular, trata de no buscarlo en la cuestión de tus contactos. A ver, me lo tengo que aprender y lo voy a marcar directo, ¿no? Así es. Para ver, y a final de cuentas, si lo marcas directo, ¿qué pasa? Te sale casa. Así es. Sí, yo les digo, y vas a saber que estás marcando el teléfono correcto, pero son ejercicios que a lo mejor pueden parecer muy básicos, pero a largo plazo es una rutina que vas haciendo. Funcionaron. Dos cosas para cerrar, doctora. Una, el grueso de la población, ya no hay campañas de vacunación contra la COVID-19. ¿Qué es debo que no hacer? hay vacuna, Sergio. ¿Dónde está? ¿Qué debo hacer? No, el gobierno federal Así ya es. desapareció el El programa. problema en Estados Unidos, tú vas a Estados Unidos y ellos siguen teniendo su programa de vacunación con bivalente, con Moderna, con Pfizer. ¿Aquí qué debo el hacer? problema es que nuestro Aquí en gobierno Estados Unidos. tiene que, sí, yo a mis pacientes pero el problema es la gente que no puede ir. ¿Qué vamos a hacer con esa persona que no tiene la posibilidad de ir? Quedamos a la deriva, Esas son medidas que yo creo que este gobierno, y es todo en lo que tenemos que pensar cuando uno emite muchas cosas, incluso un voto, Sergio. Sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hace mi gobierno por este aspecto que es tan vital y tan sencillo como la salud? Si tú comparas la meta que tenía la OMS para alcanzar un porcentaje de población vacunada, se alcanzó, pero ¿qué pasó? En Estados Unidos dicen que mínimo cada 6 meses tienes que estar recibiendo ahorita estos refuerzos. refuerzo. Te digo, aquí tenemos ya más de un año que no tenemos vacunas que tú puedas decir, esta vacuna es perfecta, ¿no? Es un gobierno fallido, ¿no? Pues En materia yo de siento salud. que en esa materia de salud hemos tenido fallas, pero yo siento que son fallas que se pueden reparar. O sea, es solo cuestión de ponernos las pilas, ¿no? Voluntad política. Así es. Para cerrar, finalmente ya. Si me llega una Abdalá, si tengo oportunidad de aplicármela, no. Yo te voy a decir lo que tú eres referencia de una opinión pública porque estás ante Así un es. medio. Si a mí la gente me pregunta, yo diría no. ¿Por No. qué? Porque no tiene sustento. Y mi obligación como médico es decirle a la gente el sustento científico porque Con se llama certeza. medicina basada en evidencia. Y no hay Exactamente. evidencia, entonces así de sencillo. No puedes recomendarle a alguien que se aplique algo que no Así te han es. dado un sustento real. Sería criminal, ¿no? En parte, así Sí. es. Aprecio mucho que nos haya Sergio, acompañado, a ti por la doctora. invitación. No nos despedimos. Me gustaría volver a recibirla para seguir platicando sobre esto porque no ha terminado el No. tema de la pandemia. La pandemia va a seguir y seguramente vamos a seguir padeciendo otro tipo de Y como cosas. se dijo desde un inicio, vamos a aprender a vivir con ella. Así es. Ok. Muchas gracias, doctora. A ti, Sergio. Buenas noches. Son las 9:45 p.m. Vamos a hacer un corte comercial. Regresamos con más información de interés para usted.